Buenas tardes, iglesia, el Señor les bendiga. Un gusto encontrarnos nuevamente. Gracias por orar por mí, por la situación de la cirugía que me hicieron, ¿verdad? Muchas gracias. Gracias por estar pendiente, por escribir, por llamar. Aun cuando les decía que no me llamaran, pero gracias, porque uno ve el amor del Señor a través de ustedes. Y bueno, aquí estamos recuperados, ¿verdad? Ha sido lento, pero aquí estamos, gracias al Señor. Y quiero darle gracias al Padre por este tiempo que vamos a tener de compartir su palabra. Le animo a que, por favor, tenga este tiempo con el Señor. Reúna a la familia, no se disperse, que podamos estar conectados en el nombre de Jesús. Vamos a darle gracias al Señor por este tiempo que vamos a tener en el nombre de Jesús. Señor, gracias por este tiempo, Señor, que nuevamente nos permite tener, porque solo a ti te place, Señor. Gracias por este medio de comunicación que tú nos has regalado. Señor, gracias en el nombre de Jesús. Te pido, mi Dios, que en este momento, cuando vamos a escuchar tu palabra, ayúdanos, Señor, danos entendimiento de tu palabra, danos sabiduría, revelación, Señor. En el nombre de Jesús, llevamos todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo Jesús. Ayúdanos, Espíritu Santo, danos ese espíritu enseñable en el nombre de Jesús, porque queremos aprender, porque queremos de ti, Señor, queremos conocerte más, descubrirte en el nombre de Jesús. Te damos gracias, mi Dios. En tu nombre yo ato y reprendo, Señor, todo espíritu robador, todo espíritu de engaño, de distracción, todo espíritu, Señor, que me desvíe de tu palabra, de escucharla, de tener ese tiempo. Yo lo ato y lo reprendo y lo echo fuera, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias quiero darte, Padre. Amén y amén. Mateo 24, versículo 13 dice: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Esta palabra ha hecho rema en mi vida en unos días para acá. El Señor me ha hablado, me ha ministrado a través de esta palabra y busqué el significado de perseverar. En la raíz griega es upomeno, que significa quedarse, permanecer, resistir, sufrir, soportar pruebas, tener entereza, perseverar, sufrido, quedar, soportar, sostener. Perseverar es sobreponerse a las adversidades de la vida. Hermano, hoy quiero recordarte que las adversidades y los obstáculos forman parte de la vida misma. Nadie escapa a esta realidad y la mejor manera de enfrentarla es sobreponiéndose a ella. En la palabra vemos un ejemplo, ¿verdad? Que el que persevera en las adversidades triunfa. Y es en la vida de Job. Como ya todos lo sabemos, ¿verdad? Job lo perdió todo, perdió sus hijos, sus bienes, su riqueza. Perdió la salud y hasta su esposa lo abandonó. Sus amigos cuestionaron su integridad. Incluso el propio Job llegó a pensar que ya ni Dios lo tomaba en cuenta. Al final de su prueba, Job le dijo al Señor: yo conozco que todo lo puedes
y que no hay pensamiento que se esconda de ti. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Eso está en Job capítulo 42, versículo del 1 al 5. Paradójicamente, las adversidades de la vida nos acercan a Dios. Y es así. Nunca olvidemos que Dios no es la causa directa de todas las cosas, pero todas las cosas están bajo su supervisión y poder. Dios siempre controla todas las cosas, aun cuando parece que no es así. También, hermanos, en estos retos de la vida, como el que hoy enfrentamos, es cuando Dios espera que perseveremos en la fe, que no claudiquemos ni nos dejemos aplastar por la circunstancia, problema, enfermedad que podamos estar pasando. Pablo le dice a los corintios, le dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables a la gloria venidera en que nosotros ha de manifestarse. Eso está en Romanos capítulo 8, versículo 18. También he podido ver que Dios no siempre remueve las barreras o quita los obstáculos, aun cuando se lo pidamos en oración. Vemos el ejemplo en Pablo tenía un aguijón, un mensajero de Satanás. Vemos que le dice en Corintios capítulo 12, versículo 7, 2 Corintios, capítulo 12, versículo 7, y le pidió a Dios 3 veces que se lo quitara, pero Dios le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, hay situaciones, hay cosas que Dios a veces lo permite para que su poder se perfeccione en la debilidad de cada uno de nosotros. También vemos que el apóstol Pablo animaba a la iglesia perseguida, que le decía: las tribulaciones presentes ponen a prueba la firmeza y pureza de su fe. Así como el oro se prueba y purifica en el fuego, su fe, que es más valiosa que el oro, es sometida al fuego purificador de las tribulaciones. Si permanecen firmes, recibirán alabanza, gloria y honra en el día en que regrese. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7. De verdad que es perseverar en el Señor. No es fácil. Vamos a ser, maltratados, ofendidos, rechazados, pero que nuestra mirada esté puesta en el Señor. Persistir o resistir cuando la vida y la fe se ponen difíciles es lo que quiere el Señor. Podemos aguantar lo que sea por la grandeza de lo que esperamos, por cada adversidad. Es otra prueba para fortalecer y purificar nuestra fe. Y porque al final de todo, yo sé que el Señor Jesucristo está esperando decir a todos sus siervos, sus hijos fieles: bien hecho, hijo. La fe es una carrera y para correrla necesitamos perseverancia. Aquellos que perseveren un poquito, no hasta la mitad, sino hasta el final, serán salvos, como dice la palabra. Los otros que se apartaron y que no perseveraron no estarán ahí. Es por eso que vemos en Hebreo capítulo 10, versículo 35 al 39, dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe,
y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Necesitamos, hermanos, perseverancia, para que cuando hayamos hecho la voluntad de Dios, recibamos su promesa. En 1 Juan capítulo 2, versículo 25, nos dice: y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Esa es la promesa que el Padre nos ha hecho. La vida eterna es la promesa, pero para recibirla necesitamos permanecer hasta el final. Aquellos que abandonen la carrera, aquellos que no perseveraron hasta el fin, sino que retrocedieron, no recibirán la promesa. En Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2 dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Sabe? Tenemos una carrera que correr y solo hay una manera de correrla. ¿Sabe? Con perseverancia y poniendo los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, y corriendo con perseverancia, teniendo nuestros ojos fijos en Jesús, en lo que nos ha prometido, daremos el fruto que marca a los verdaderos hijos, a los verdaderos discípulos. Y lo vemos en la parábola del sembrador, ¿verdad? Que dice: más el que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Como pudimos ver, ¿verdad?, que la perseverancia es exactamente la misma palabra griega que les compartí, ¿verdad?, como resistencia. En Hebreos capítulo 10, versículo 36 y 12, capítulo 2 y versículo 1 del mismo Hebreo, dice: aquellos que la cuarta categoría son aquellos que resisten, que siguen corriendo la carrera teniendo los ojos en el Señor y con perseverancia, permaneciendo en Cristo. Que todos nosotros estemos en esa categoría, hermano, y permanezcamos ahí. Y si alguno de nosotros que no está en esa categoría, que se arrepienta y corra la carrera que está frente a nosotros con perseverancia. Pídele al Señor coraje para no fallar. La palabra nos dice que en este mundo tendremos aflicción, pero que confiemos, porque el Señor ha vencido el mundo, ¿verdad? Eso está en Juan capítulo 16, versículo 33. No es que uno no tenga temor o miedo de fracasar, porque vemos que han fracasado, ¿verdad? Muchos han fracasado, pero no es fácil aguantar cuando las cosas no andan bien, cuando hay una situación que es complicada de solucionar, cuando los hermanos o algún amigo nos traiciona, ¿verdad? Cuando nos dejan solo en la obra del Señor. La gente se pregunta por qué la obra no crece o por qué la iglesia no crece, no prospera. Dice: el que persevera, porque el que persevera tienen que vivir por fe, confiando en la palabra y decir: la obra es del Señor, lo único que tengo que hacer yo es obedecer y hacer su voluntad. Y cuando vienen momentos difíciles de duda y de soledad, de cosas que se nublan en la mente, allí es
donde tenemos que apoyarnos en la palabra de Dios y decir como Job: ¿acaso recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? ¿Verdad? Que eso está en Job capítulo 2, versículo 10. Porque el Señor no ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Según Timoteo capítulo 1, versículo 7. Todos los que venían con Moisés vieron que la nube de Dios, vieron la columna de fuego, pasaron por el mar, comieron maná del cielo, y aún así muchos quedaron tirados en el desierto. Los que vencen no es que no tengan miedo, sino que el deseo de vencer lo supera. Levántate, tu victoria está cerca, hermano. Otro punto es poner los ojos en Cristo. El apóstol Pedro bajó de la barca y caminó sobre agua hacia Jesús, pero al ver al fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. El Señor le dijo: Pedro, ¿por qué dudaste? Mateo capítulo 14, versículo 29 al 31. Poné la mirada en Cristo, que Él es el autor y consumador de nuestra fe. En Hebreos capítulo 12, versículo 2 dice: cuando miramos hacia adelante y nos enfrentamos a los problemas y dificultades, tenemos que recordar una cosa: ¿quién estuvo con nosotros en el pasado y nos ayudó? Entonces, ¿por qué tenemos que pensar que Él no está con nosotros? Alza tus ojos a los montes, porque de allí vendrá nuestro socorro. Nada nos puede separar del amor de Cristo. Y si luchamos será solo por un momento, porque lo que Él tiene reservado para nosotros es la vida eterna. Entonces es perseverar aun cuando sea difícil. Perseverar, confiar, persistir en la palabra del Señor. El que persevere hasta el fin será salvo. Esto es lo que nos dice Jesús: el que persevera hasta el fin será salvo. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. ¿Cuál fin? El fin de nuestras vidas. Me gustaría que fuéramos a la escritura en Juan capítulo 8, versículo 1 al 12. Dice: los escribas y fariseos le traen a Jesús a una mujer que han encontrado en el acto mismo del adulterio. Y primero le dicen que según la ley de Moisés, esa mujer debía de morir apedreada, pero que ellos quieren saber qué piensa él, o sea, Jesús. Jesús simplemente le dice: si esa es la ley, ustedes deben de cumplir la ley, pero antes quiero preguntarles algo. ¿Están ustedes libres de pecado para que la juzguen y ejecuten? Todos se van yendo uno por uno, los más viejos primero porque tienen más pecado, y luego los más jóvenes hasta quedar ninguno. ¿Dónde están los que te acusaban?, pregunta Jesús a la mujer. ¿Ninguno te condenó? Ella dice: ninguno, Señor. Jesús le dice: ni yo te condeno, vete y no peques más. Esa es la palabra clave, la respuesta que nosotros estábamos buscando: no peques más. Pero ¿cuánto vemos nosotros que han sido perdonados por el Señor y aún así vuelven al mundo y se pierden porque no apreciaron el sacrificio ni les importó su misericordia? El apóstol Pablo nos habla de todo esto en Filipenses capítulo 3, versículos 12 al 13. Nos dice: no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. También nos dice en 2 Timoteo 4:7: he peleado la batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. En Efesios capítulo 4, versículo 13 dice:
hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y finalmente nos dice en Hebreos capítulo 2, versículo 3, ¿cómo escaparemos nosotros si cuidamos una salvación tan grande? Mire que el que está firme no caiga, que es en Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 12, que dice, así que el que se sienta muy seguro y firme, cuídese de no caer. Ok, muy bien. Y para ir cerrando, vámonos a Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 2, versículo 10 dice, no temas en nada lo que va a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y entréis en tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida, dice el Señor. Una de las promesas, cuando nosotros entendemos los principios del Evangelio, entonces buscamos y no nos apartamos del Espíritu Santo de Dios. Entonces Él nos dará el poder para perseverar. Nos dirá lo que debemos decir en momentos de lucha. ¿Sabe? Él estará con nosotros porque hemos confiado en Él. Nos mantenemos firmes, sin fluctuar, sin desviarnos. Entonces recibiremos la corona de justicia que Él nos promete, la corona de la vida, y seremos salvos. Pero necesitamos, hermano, estar con Él, pues de lo contrario no vamos a poder, pues Él es el que tiene el poder y los dones. Esta palabra que el Señor me ha venido ministrando y sigue añadiendo a su palabra, una reflexión, ¿verdad?, que podamos tener es, estamos perseverando en la palabra, en la oración, la búsqueda de Dios y la predicación. Quiero decir, hermanos, que en esta época de tiempos difíciles que estamos atravesando y malos, debemos tener muy en cuenta este llamado que nuestro Maestro nos está diciendo, que es mismo Señor, que es perseverar en todo lo bueno que nos ha enseñado. De otra manera, corremos el riesgo de caer y ser engañados como estábamos antes de recibir a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Por eso, hermano, tenemos que tener cuidado con las falsas doctrinas que se apartan de la palabra de Dios y quieren apartarnos de Él. Por eso que es importante escudriñar su palabra. Si no la entendemos, bueno, le pidamos la ayuda al Espíritu Santo que nos examine nuestro corazón, nos arrepentimos, pedir perdón, pero necesitamos entender la palabra del Señor. Amén. Vamos a tener un tiempo de oración, vamos a darle gracias al Señor por esta palabra, en el nombre de Jesús. Padre, Señor, continuamos delante de tu presencia, amado Dios. Bendecimos tu santo nombre, te adoramos y te damos gracias, Señor, por los dones que repartes a los que te buscan, Señor, a los que creemos en ti. Gracias te damos, Padre. Hoy clamamos a ti, unidos, Señor, como un solo cuerpo, Padre, para pedirte que aumente nuestra fe, Señor, y el don de perseverar. Ayúdanos tú, Señor, a permanecer, a perseverar en ti, Señor, en tu doctrina, en la oración, para ser lleno de tu Santo Espíritu, Señor. Así lograr alcanzar la salvación prometida, Padre amado. Ayúdanos tú, Señor, te pido también que tengas misericordia de nuestra familia, de la iglesia en general, Señor, ante los ataques y persecuciones que se avecinan, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Señor, y también te quiero dar gracias. Gracias porque hasta aquí tú nos has ayudado. Hemos visto tu bondad, tu misericordia, Señor. Tu fidelidad, aun cuando, Señor, hemos sido infieles, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Hoy, Señor, bendigo tu nombre. Bendigo, Señor, en el nombre de Jesús.
Padre amado, la iglesia Luz de Cristo, Señor. Gracias porque sé que en medio de batallas, en medio de cosas fuertes, de que se pueda estar pasando, Señor, tú has salido como nuestro abogado, como nuestro defensor, como nuestro maestro. Señor, gracias. Gracias porque tú permaneces fiel, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Padre, en este momento te quiero dar las gracias, Señor Jesús, por los diezmos y ofrendas, Padre. Gracias, Padre, por cada hermano de Luz de Cristo, Señor, que han traído tus diezmos y ofrendas, Señor. Sé tú bendiciéndolo, Señor. Sé tú prosperando, Señor, y trayendo, Señor, la prosperidad de todas las cosas que ellos necesiten, Señor, tanto material como espiritualmente, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre. Señor, hoy mecemos estos diezmos y ofrendas como olor agradable a ti, Señor. Recíbela, Señor, con honor y gloria, Señor. Gracias, Padre, por cada hermano que han ofrendado, Señor. Sé tú trayendo lluvias de bendiciones, Señor, y multiplicando todos sus bienes en el nombre poderoso de Jesús. Señor Padre, te doy las gracias, Señor, por este día que tú nos has permitido, Señor Jesús. Te doy las gracias por este espacio y este tiempo que hemos tenido de compartir tu palabra, Señor Jesús. Señor, trae tú bendiciones del cielo, Padre, lluvias de bendiciones para cada hermano de Luz de Cristo en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Ato y paralizo todo demonio robador de la palabra, lo echo fuera en el nombre poderoso de Jesús. Y declaro que este día será bendito en tu nombre. Este día será un día lleno de victoria, de bonanza de los cielos, Señor. Que seas tú derramando tu gloria, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, porque tú eres fiel y justo, Señor. Y yo sé que tú estás en medio de nosotros, Padre. Gracias, mi Señor Jesús. Amén.